Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Weapons o La Hora de la Desaparición, como se la conoció acá en Latinoamérica. Esta película, dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams y Benedict Wong, entre otras actrices y otros actores que están dentro de este reparto. Una película que venía con mucho ruido porque ya desde los primeros avances estaba convirtiéndose en una película muy esperada por lo enigmática que era y por un detalle en particular que se conoció antes de su estreno, que fue esto de que fue un guión muy requerido, fue un guión por el que muchos se pelearon para poder llevar adelante esta película. Entonces había muchas expectativas porque parecía que se venía una película interesante. Eso antes de que se estrene. Ya habiéndose estrenado, la locura. Se habló mucho de esta película, de que es la película del año, una de las mejores películas de terror de los últimos años, del siglo y todo eso, que mínimo una vez al año pasa con alguna película. Y bueno, la verdad que muchas ganas de verla. Personalmente, ya desde el primer avance, desde los primeros vistazos esos de las cámaras de seguridad, quedé atrapado, la verdad quedé completamente atrapado, porque algo que se hizo muy bien fue el marketing. El marketing para esta película fue maravilloso. Ya voy a comentar algo de eso, pero la verdad fue algo maravilloso lo que hicieron y lograron que la gente se vuelva loca con una película de la que realmente se conocía poco. Poco y nada. Salió ese dato de que el guión fue un guión que muchas personas querían. De hecho, lo quería Jordan Peele, uno de los grandes directores del cine de terror de los últimos años. Él quería este guión para dirigir la película, pero bueno, lamentablemente no lo consiguió. Aunque la verdad que Zach Cregger hace un trabajo fenomenal y de hecho él es el guionista de esta película. Y es también de esas películas que dividen a la audiencia. Como lo dije con el ejemplo de la mejor película del año, que siempre hay mínimo una película de la que se dice eso. Bueno, también siempre tenemos una película que divide aguas, que divide al público. O te gusta, la amás, la querés, la idolatrás, es una maravilla. O te parece malísima, no la entendés, te aburrió, no te gustó. Es un lado o el otro, no hay punto medio. Es de esas películas. Y realmente les juro que me pasó de estar en el cine y escuchar a las personas que estaban 2 filas atrás mío decir, no, esta película es una mierda. Y las personas que estaban en la fila inmediata, en mi espalda, dijeron, qué buena película. Literalmente no tuve que caminar mucho para tener esas dos opiniones. Literalmente atrás mío tenía a esos dos grupos. Fue increíble. Parecía armado. Pero me encontré también en internet con eso. Mucha gente amándola, mucha gente que le aburrió. Es de ese tipo de películas. Y personalmente estoy en el grupo de las personas a las que les gustó esta película. La verdad que me encantó. Me pareció una muy buena película. No sé si catalogarla como película de terror, sinceramente. Creo que eso es un punto en contra que puede tener esta película, porque también venderla como película de terror y terror no es. Tiene sus momentitos, pero no es terror. Entonces, por ahí alguien la va a ver pensando, tremenda película de terror, y cuando la va viendo, de a poco se va dando cuenta de que no es el tipo de terror que por ahí pensó que era, ¿no? Es más suspenso, misterio, un poco policial, misterio, un buen misterio, la verdad que en ese aspecto está muy bien. Ojo que los momentitos de terror que tiene son 10 de 10, porque no es full película de terror, pero lo que tiene de terror funciona muy bien. También la comedia, eso me gustó muchísimo. Y eso creo que también dividió mucho a la gente.
es una película que es un experimento entre el terror y la comedia que funciona, para mí funciona gran parte de la película, pero el final, creo que el final es lo que más dividió al público y lo que más va a dividir al público para las personas que todavía no la vieron. Creo que el final es el debate. Yo estoy a favor. Arriesgado final, pero estoy a favor, la verdad que me encantó. Y bueno, me voy a meter con spoilers, porque ya mucho más no puedo decir sin meterme en los detalles, mencionar algunas cositas. La tía Gladys, ay Gladys, por favor, la tía Gladys. Que de hecho me enteré que están trabajando en un spin-off precuela de Gladys. Eso, la data, la info. Me voy a meter con spoilers, así que si no vieron la película, vayan a verla, por favor, si es que todavía está en el cine, para cuando están escuchando esto, o por ahí cuando están escuchando esto ya está en alguna plataforma o en internet, pero véanla, y si ya la vieron o no les interesan, los spoilers se pueden quedar, esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va esta película? Bueno, en una madrugada, 17 chicos de una misma clase en Maybrook desaparecen. Por las cámaras de seguridad de las casas se dan cuenta de que todos estos chicos salieron a la misma hora, 2:17 de la madrugada, corriendo hacia la oscuridad, como se relata en el principio, y nunca más volvieron. Claro, al otro día la profesora Justine Gandy, interpretada por Julia Garner, llega a la clase y se da cuenta de que está completamente vacío el salón, a excepción de un chico, Alex, que fue el único que se presentó ese día. Obviamente empiezan a investigar, no pueden encontrar nada, no dan con ninguna pista, no hay señal de estos chicos. La película, a partir de ese punto, se va a dividir en capítulos, que cada uno muestra el punto de vista de distintos personajes. Empezando con el personaje de Julia Garner, Justine Gandy, siguiendo con Archer Graff, el personaje interpretado por Josh Brolin, que es el padre de uno de los chicos desaparecidos. Después tenemos el punto de vista de Paul Morgan, un oficial de policía, interpretado por Alden Ehrenreich. El punto de vista de James, un drogadicto y criminal del lugar, interpretado por Austin Abrams, que un detalle interesante sobre Austin Abrams es que es el único del elenco original de esta película. ¿Por qué del elenco original? Bueno, esta película tenía un elenco casteado, pero por las huelgas que tuvimos hace poco en Hollywood, se tuvieron que recastear algunos nombres porque los que estaban, debido a distintos compromisos que ya tenían y al reprogramarse todo, tuvieron que abandonar esta película. Bueno, el personaje de Josh Brolin, seguramente ya lo vieron esto porque fue noticia, iba a ser de Pedro Pascal. Pedro Pascal, que está en todos lados. Te levantás a la mañana, Pedro Pascal. Prendés la tele, Pedro Pascal. Vas a YouTube, Pedro Pascal. Entras a Instagram, Pedro Pascal. TikTok, Pedro Pascal. Volvés a tu casa, ¿quién te recibe? Pedro Pascal. Está en todos lados. Imagínense lo que hubiera sido si esta película la protagonizaba Pedro Pascal. Porque actualmente en el cine está Los Cuatro Fantásticos, Materialist, protagonizadas por Pedro Pascal. Y en algunos lugares, lamentablemente en mi país no, también está Eddington, la película de Ari Aster, en la que también está Pedro Pascal. Y si se estrenaba esta película con Pedro Pascal, iban a ser 4 películas protagonizadas por Pedro Pascal. Una locura. También iba a estar Renate Reinsve, la protagonista de La Peor Persona del Mundo. No sé si la vieron, peliculón. Bueno, la actriz danesa iba a estar en el lugar de Julia Garner. La verdad que era interesante. Era interesante si Renate llegaba a interpretar esta película, pero lamentablemente no llegó. Y el otro actor que me interesó al verlo, que en un principio iba a estar en esta película, es Brian Tyree Henry, que iba a estar en el lugar de Benedict Wong. Justamente, como estaba mencionando esto de los protagonistas de cada punto de vista, el otro protagonista, Andrew Miller, interpretado por Benedict Wong. Y el último, Alex Lilly, el único niño que asistió a la clase de Justine Gandy, interpretado por Cary Christopher. Tenemos estos puntos de vista de estos personajes
que nos van contando la historia de lo que va pasando en este lugar. De manera precisa. Muy, muy inteligente porque cada punto de vista se va ensamblando con el siguiente y no es que te vuelven a contar todo, sino que se suma el personaje en el momento adecuado. Por ahí se extienden un poco más con los protagonistas, obviamente, pero después con el resto solamente cuentan desde cierto punto y suman a lo que ya vimos. Entonces se va ensamblando todo como un rompecabezas y para el final, que en el último punto de vista, el de Alex, entendemos todo lo que pasó. Cae perfecto ese punto de vista para cerrar toda la historia. La verdad que me encantó esta manera de contar la película y funciona perfectamente bien. Porque también va de la mano con el misterio, ¿no? Mientras ves esta película pensás, ¿qué pasó con estos pibes? Bueno, la hora, el lugar, los secuestraron, los obligaron, ¿qué pasó? ¿Hay algo satánico? ¿No? ¿Alguna brujería o no? Te pones a pensar, yo estaba pensando la hora. Son 17 chicos, 2 y 17, y estaba tratando de hacer alguna conjetura sobre lo que había pasado. Y eso está bueno porque te hace pensar mientras ves la película, te genera un interés un poco mayor al que te generaría la película de por sí, pero además la manera de contarla va sumando a eso. Es como que cada punto de vista es una pista nueva o un agregado a lo que se va descubriendo. Como por ejemplo cuando Archer se da cuenta de que los chicos que escaparon de sus casas salieron corriendo en línea recta, entonces va trazando líneas y llega a la casa en donde estaban los chicos. Y todo eso suma, todo eso va sumando. Entonces, tanto la historia como la manera de contarla se complementan para que realmente sea una película interesante. Y que dé placer verla. Porque realmente da placer, a mí me dio miedo. Yo soy muy cagón. Por momentos entrecerraba los ojos, me tapaba la cara. Pero bueno, culpa de la tía que la dice. Pero muy buena, la verdad que me encantó. Y bueno, de eso va la película. De tratar de entender lo que pasó con estos chicos que desaparecieron en la madrugada de un día en Maybrook. Puntos negativos de esta historia. El único punto negativo, en realidad hay dos puntos negativos, pero uno no es de la película. El otro sí. Voy a comentar primero el que es de la película y después me voy a meter con el otro porque siento que también termina influyendo en la película. Algo comenté al principio, pero ya me voy a explayar un poquitito más acá. El único punto negativo en sí de la película es que en cierto momento se torna medio densa. En esto de contar los puntos de vista de los distintos personajes, creo que los menos beneficiados fueron los personajes de Paul y James, el policía y el drogadicto. No es tan mal, pero se sintieron densos esos momentos. Se sintieron densos esos puntos de vista. Como que no quiero decir que no suman, porque suman. De hecho, James es el que termina encontrando a los chicos. Pero le falta algo. Creo que son los menos relacionados a todo lo que pasa, ¿no? Porque Justine, que es la profesora de esta clase en la que desaparecieron todos los chicos, es una de las principales sospechosas justamente por ser la profesora. Entonces la acosan, le dicen de todo, la persiguen para todos lados y está ahí como que no sabe qué hacer. Entonces es un personaje importante. También Archer porque es un padre que perdió a su hijo y que lo está buscando desesperadamente. Después, Andrew. Lo de Andrew es buenísimo porque aparece en el punto de vista de Justine cuando la ataca, que está con los ojos así saltones y toda la cara ensangrentada. Y después, hasta su punto de vista, no sabemos cómo llegó a eso. Y personalmente yo estoy esperando a ver su punto de vista para saber cómo le pasó lo que le pasó y por qué llegó a atacar a Justine. Entonces pasa a ser algo que queremos ver. Y además es muy bueno lo que vemos. Y Alex es probablemente el que tiene el punto de vista más importante. Y personalmente diría que el mejor. Porque sobre el final te cuentan todo. Y entendés todo. Y conecta todo.
y en eso quedan desfavorecidos Paul y James. Aunque nos regalan un muy buen momento con la persecución y todo, además grabar primero un punto de vista, después el otro, y verlo primero desde un punto de vista, después del otro. Incluso, cuando digo punto de vista, no digo que sea el pop, la cámara en los ojos del personaje, porque no es así, pero casi, porque cuando vemos que Paul lo noquea a James, en el punto de vista de James, vemos como la cámara hace el efecto de que serían los ojos de James y se van abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Y eso es cine. O sea, realmente podrían no haberlo hecho así e igualmente iba a estar bien, pero ya ese detalle solo es cine. Y me encantó. Por eso esa manera de contar la película me pareció muy inteligente y muy acertada para la película. Pero bueno, esa parte, que además cae en el medio de la película, se torna un poco densa. Es como un bache. Un bache. Viene bien, cae ahí un poquito y después levanta, pero hasta el final, no para. Pasa en muchas películas, tampoco es algo tan grave, pero es lo único negativo que tengo para señalar de Weapons. Eso hablando de la película. Ahora, el otro punto negativo, que algo mencioné al principio, es el tema de la crítica, las reseñas. La mejor película del año. Una de las mejores películas de terror del siglo, de los últimos 10 años, de los últimos 5 años, de los últimos meses. Esos títulos que le ponen que me da bronca. Ya cuando veo que una película la están promocionando y aparece el título de la mejor película del año, ya me da bronca. Me da bronca porque la arruinan. Arruinan a la película de esta manera. Yo sé que hay que venderla, que hay que llevar a la gente al cine, pero el marketing que le hicieron a esta película fue probablemente, no quiero exagerar, uno de los mejores que vi en los últimos años. Pero lejos, lejos. No se sabía nada. Nada. De hecho, lo único que diría que spoilearon en los avances es lo de Andrew, con los ojos saltones y toda la cara ensangrentada, que si se lo guardaban para la película, hubiera impactado más. Pero aún así impactó, y la verdad que me gustó mucho ese momento. Pero después no mostraron nada, no mostraron a Gladys. Gladys es un personaje clave en la película, clave. Y si era cualquier otra película, a ella le iban a poner desde el primer segundo, en cualquier tráiler. Y no se sabía nada de este personaje, no aparece en ningún momento, en ningún avance. Y esto de mencionar que es la mejor película del año, la mejor película de terror y todas esas cosas, me da tanta bronca. Pasó lo mismo el año pasado con Longlegs, que a mí me gustó. Hay episodios de Longlegs por si lo quieren ir a escuchar. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Porque después la gente va al cine porque escuchó en la radio que dijeron, che, esta es una de las mejores películas del año. Buscaron en internet, se viene la mejor película del año. Se va a estrenar una de las mejores películas del siglo. Una de las mejores películas de terror que hemos visto en el último tiempo. Todas esas cosas, ¿no? Claro, alguien ve eso, che, quiero ir a ver esta película al cine, vamos. Y por ahí no llega a esas expectativas. Por ahí a esa persona sí le gusta la película. Le gusta, piensa, che, estuvo buena. Pero no es la mejor, entonces queda lejos de lo que le vendieron. Y personalmente no me gusta que la vendan así. De última, pongan una de las mejores películas del año. Pero no pongan la mejor. Porque si ya la venden así, le están dando un piso. Y si la gente no llega a ese piso, se va a sentir decepcionada. Aunque le guste la película, ¿no? Porque hay un espacio grande entre que te guste y entre que creas que es la mejor. A mí personalmente no me afecta porque ya no le doy importancia a esas cosas. Pero alguien que va al cine por ir al cine casualmente, que no sigue mucho todo este mundo del cine, que por ahí no ve tantas películas y quiere ver una película un día y no sabe qué ver y se encuentra con toda esta repercusión que está teniendo la película, va y no se encuentra con la película que le vendieron por todo lo que dijeron y puede salir decepcionada. Y no es una mala película. Y por ahí a esa persona sí le gustó la película, pero no llegó a esas expectativas. No llegó a cumplir con todo lo que decían. Entonces yo creo que es un punto negativo vender a una película así. La que sea. En este caso, bueno, porque estoy hablando de Weapons. Pero lo mismo con Longlegs. No sé, este año no me acuerdo si lo hicieron con otra película. Pero vieron que siempre hay una película por año con la que pasa esto. Y a mí me molesta. Me molesta porque no es necesario.
No es necesario, ya el marketing era bueno, ya estaba revendida la película, mucha gente la quería ver más allá de lo que se había empezado a decir cuando empezaron las primeras reseñas a salir. Así que espero que eso no arruine la experiencia de las personas que todavía no la vieron. Pero bueno, la verdad que es algo que me molesta y que siento que va a terminar teniendo repercusión en el pensamiento de muchas personas. Ojalá que no, pero puede ser que sí. Ahora, yendo a los puntos positivos, voy a empezar con las actuaciones. Las actuaciones me parecieron realmente maravillosas. Todas. No hay una mala actuación. Todos están muy bien. Obviamente, cuando todos están bien, destacan más los protagonistas. La verdad que Julia Garner y Josh Brolin están increíbles. Bueno, Josh Brolin está increíble siempre. Julia Garner, que viene de interpretar a Silver Surfer, en donde estuvo muy bien también, pero bueno, son dos interpretaciones completamente distintas. Acá está realmente muy bien. Está muy bien. Muy bien. Y la vi a principios de este 2025 en la película del Hombre Lobo. Medio floja esa película, pero ella estaba muy bien. La verdad que estaba muy bien. Acá es donde después pensaba, che, Renat, por ahí hubiera estado realmente muy bien también. No sé si mejor, pero cuando me enteré que ella fue la primera opción, pensé, che, el papel sí era para ella. Pero bueno, Julia Garner, la verdad que estuvo increíble. Josh Brolin también, impresionante. Después el resto, bueno, son secundarios, están ahí para sumar, pero también estuvieron muy bien. Me gustó mucho Austin Abrams, como drogadicto estuvo muy bien. Tiene momentos realmente divertidos, entretenidos. Es importante, termina siendo importante, como lo dije, es la persona que encuentra, de casualidad, pero encuentra a los chicos desaparecidos. Así que es un personaje que termina siendo importante y su actuación estuvo muy bien. Así que nada, realmente todos estuvieron muy bien y no puedo no mencionar a Gladys. La tía Gladys, la tía de Alex, interpretada por Amy Madigan. Qué personajazo. Ya desde el primer segundo ya la rompe completamente, la verdad que impresionante. Está genial esa vibra de Joker que tiene, que le queda increíble al personaje y el personaje en sí, ¿no? Todo lo que hace, la verdadera villana de la película, la verdad increíble, realmente increíble. Otro punto positivo, que ya lo he comentado, pero lo voy a volver a destacar, el acierto de contar la historia desde el punto de vista de los distintos personajes. Como lo mencioné, es un rompecabezas. Cada punto de vista es una pieza que va armando toda la historia y para el final ya tenemos todo el panorama completo. Y realmente fue una decisión brillante, porque suma muchísimo a la película contarla de esa manera. De hecho, cuando la terminé de ver y después pensándola los días posteriores, pensaba justamente en esto de qué hubiera pasado si se contaba de otra manera, o sea, de la manera tradicional, mientras iban sucediendo los hechos y después un flashback y retomamos al presente y seguimos con la historia. ¿Hubiera sido lo mismo? Y no sé, realmente, porque creo que la manera de contar la película es lo que hace a esta película en gran parte tan especial. Probablemente si se contaba de la manera más tradicional, un relato lineal, no iba a ser lo mismo, no iba a tener el mismo impacto. Entonces creo que fue un gran acierto contar así esta historia y la verdad que me gustó muchísimo. De hecho, gracias a esto, Gladys termina apareciendo más cerca del final que al principio. Y para cuando aparece la película ya está avanzada y si se contaba de la otra manera iba a aparecer antes y creo que el impacto iba a ser otro. Entonces realmente sumó muchísimo esta manera de contar la historia y me encantó. Realmente me pareció increíble junto con el guión. El guión me parece brillante. Esto de que Gladys era una especie de bruja que con una ramita iba controlando a distintas personas para que hicieran lo que ella quería. Y ella fue la que una buena noche
decidió traer a la casa de Alex a estos 17 chicos, porque ella llegó un día, se instaló en la casa de Alex con Alex y sus padres y terminó controlando a los padres de Alex, que se terminan clavando los tenedores en la cara en un momento en el que Gladys le muestra a Alex lo que ella puede hacer. Una genia, una capa la tía Gladys, y ella estuvo detrás de todo. Y no te la ves venir, no te la ves venir. De hecho, yo en un momento pensé, Alex tiene algo que ver. Porque justo el único pibe que va a la clase. Pero, ¿qué puede hacer un pibito? ¿Qué puede hacer un pibito para hacer desaparecer a 17 chicos? No tiene sentido. Entonces, ni siquiera te entra en la cabeza que Alex sea sospechoso. Y ya te pones a pensar en los demás. Y te pones a pensar en lo que pasó. Porque ni siquiera te pasa por la cabeza que haya pasado algo extraño como lo que después descubrimos. Es cierto que todo el misterio detrás de la casa, que estaba tapada con diarios, que la gente iba y no atendían a la puerta, todo eso generaba más misterio. Y te pones a pensar un montón de cosas, pero nunca en que la tía de Alex los había secuestrado sin obligarlos, sin ponerles un arma en la cabeza, sin tocarlos siquiera, no, con una ramita y un poco de brujería. Un plot twist maravilloso y que después se desarrolla, porque te cuentan esto, te das cuenta de lo que pasó. De hecho, hay un pequeño adelanto, porque primero vemos cómo Gladys controla a Andrew y después, en el punto de vista de Alex, vemos cómo controló a sus padres y cómo secuestró de alguna manera a estos chicos. Y después queda el final de la película, ¿cómo la detenemos? Y todo eso me pareció realmente increíble. Y acá quiero tocar el tema del final, que lo voy a conectar al otro punto positivo, los momentos de comedia. Voy a hablar primero de los momentos de comedia. Los momentos de comedia me parecieron muy buenos, porque están metidos de a poquito, de a poquito, de a poquito. Tenemos un chistecito, tenemos algo que nos da gracia, pero de a poco. No todo de golpe y no con un personaje en específico, el famoso alivio cómico, sino que de a poquito una situación, un diálogo, algo nos da risa entre medio de los jumpscares, entre medio del suspenso, entre medio de la oscuridad, entre medio del misterio. Un poquito de comedia por acá, un poquito de comedia por allá. Y el final, cine. El final es... Yo voy a defender este final a muerte. Que venga la persona que sea, pero yo voy a defender el final de Weapons a muerte. Lo voy a defender a muerte. Me parece una genialidad. Estar en una sala de cine en la que toda la gente estuvo seria durante toda la película y que en el final pareciera una comedia por las risas, me pareció sublime. Definitivamente cine. Esta película es cine. Realmente fue arriesgado terminar la película así, pero se la jugó el director haciendo esto y le salió bien. Está perfecto el final. Está perfecto. ¿Y cómo terminamos con la bruja que está haciendo esta brujería y que está controlando gente con esta ramita? Bueno, se la devolvemos. Alex usó la ramita, puso a los chicos de su lado. Los chicos persiguieron a la tía Gladys por todo el lugar y la destrozaron, la despedazaron. Chau, tía Gladys. Maravilloso. Realmente maravilloso ese final. Y la comedia en general metida en una película de este estilo me pareció realmente un recurso muy bueno. Muy bueno. De hecho, el terror y la comedia son géneros que van de la mano en muchos puntos. Y creo que mezclarlos y saberlos utilizar en conjunto da sus frutos. Y en este caso nos regala una película muy buena, en mi opinión. Para cerrar, el último punto positivo, al igual que con los puntos negativos, este punto positivo no es en sí de la película del todo, pero sí está bastante relacionado y es el tema del marketing. Yo realmente quiero aplaudir. Ahí está. Aplausos, más aplausos. Aplausos para las personas encargadas del marketing de esta película, porque la verdad que lo que hicieron fue increíble. Desde los primeros avances que yo me acuerdo que me había llegado la notificación a YouTube, después lo busqué en Instagram y yo veía eso y pensaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y daba miedo, realmente a mí me dio miedo ver a estos
chicos corriendo así con los brazos en la oscuridad, un cagazo. Y después los avances que no mostraban demasiado. Eso fue impresionante. Realmente, o sea, lo estoy contando como si fuera un logro increíble, pero para lo que tenemos hoy en día de los avances de los trailers que nos muestran todo lo posible para vendernos una película, que en muchos casos nos cuentan la película entera, ver avances como los de Weapons, la verdad que me emociona. Me emociona porque realmente te genera lo suficiente para interesarte por la película, porque de hecho hay un avance, no sé si el primero o el segundo, que te van metiendo momentitos así rápido y que tenés que poner pausa para ver esos momentitos, que en esos momentitos aparece el padre de Alex clavándose el tenedor en la cara o Andrew con los ojos saltones, que es un segundito que aparece en ese avance. Después también Andrew que le vomita todo ese líquido negro en la cara a su pareja, que obviamente cuando vemos el avance no sabemos ni lo que estamos viendo, pero ves eso que es un segundito y te quedas como, no, ¿qué es esto? La verdad que maravilloso. Maravilloso todo el tema del marketing de esta película. Aplausos. Aplausos de vuelta porque hoy en día ver que promocionan una película así, con estos avances, la verdad que emociona. Y realmente lo hicieron muy, muy, muy bien. Hasta acá mi reseña de Weapons, mi reseña de La Hora de la Desaparición. Mi calificación es de 9 sobre 10. Me pueden seguir en Instagram, @después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en TikTok, @después de otra función. En mi Instagram personal, @pancharracun. En Letterboxd y medio me encuentran como Sebarivideo. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.